Buen día, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a su clase de formación católica. Vamos a continuar con nuestro tema, pero antes de iniciar vamos a hacer oración. ¿Sale? Señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, chicos, vamos a dar inicio con nuestro tema. El tema es Cisma de Oriente. Nuestro aprendizaje esperado es comprender el desarrollo de la Iglesia en la Europa feudal del siglo IX al siglo XI. ¿Qué vamos a aprender hoy? El día de hoy aprenderemos qué es Cisma de Oriente y cómo se dio. ¿Sale? Pero, ¿qué es el cisma? El Cisma de Oriente es el nombre que se le da a la división de la Iglesia ortodoxa y la católica en el año de 1054. En esta época, la Iglesia ortodoxa estaba dirigida por el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y la católica por el Papa León IX. En el siglo VII, como consecuencia de la expansión musulmana, 3 de los 4 patriarcados orientales cayeron en el poder del Islam. ¿Cuáles fueron estos 3 patriarcados? Pues fue Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Por eso, el Oriente cristiano se identificó desde entonces con la Iglesia griega o bizantina, es decir, Patriarcado de Constantinopla y la Iglesia nacidas como frutos de su acción misionera, que en esta parte se les reconocían una primacia de jurisdicción al menor de honor. Estas cristianidades que giraban en la órbita de Constantinopla integraban a la Iglesia greco-oriental. Ahora, para que le empecemos a entender un poquito más cómo surge lo que es el Cisma de Oriente, con la llegada del cristianismo, cuando empieza a sufrir lo que es la impronta de la contraposición entre Oriente y Occidente, que era la cultura griega y la cultura latina, Constantinopla se convierte en el principal patriarcado de Oriente cristiano, émulo del pontificado romano, estrechamente en lo que es vinculado al imperio de Bizancio, mientras Roma se alejaba cada vez más de y buscaba su protección en los emperadores francos y germanos. ¿Sale? Ya empezamos a ver y a escuchar cómo todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores se empieza a relacionar en este momento. Para entenderle un poquito más, pues vamos a escuchar un pequeño audio que les sugiero le pongan atención para que puedan resolver su actividad que viene en un poquito más adelante. Hoy hablaremos acerca de la división entre la Iglesia occidental y la Iglesia oriental. Y entre estas iglesias existen pocas diferencias significativas y muchos puntos en común. No obstante, durante toda la Edad Media, ambas ramas del cristianismo manifestaron una tendencia separatista una de otra, que culminó en una separación total en el 1054 después de Cristo. Esta separación permanece hasta el día de hoy, aunque en los últimos años el espíritu ecuménico de la época ha acercado un poco estos dos grupos que parecían irreconciliables. ¿Cuáles fueron las causas del rompimiento, las causas subyacentes a los eventos históricos? La diferencia entre la Iglesia de Oriente y de Occidente se manifestaron durante el principio de la era cristiana por causa de la nacionalidad, lenguaje y cultura. Sin embargo, esas diferencias no interferían con la armonía de la fe y la vida cristiana en general. Más bien hubo siempre un espíritu de cooperación que se hizo manifiesto en muchas ocasiones. La Iglesia de Oriente, conocida también como Iglesia griega u ortodoxa, tomó el liderato teológico hasta los siglos VI y VII, mientras que la de Occidente aprendían gustosos de ellos. Los primeros concilios ecuménicos se celebraron en suelo bizantino o cerca de Constantinopla
y ellos se conducían en el idioma griego, que era la lengua de la cultura bajo el Imperio Romano. Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente, estaba bajo una fuerte influencia de la cultura griega, razón por la cual se le llamó a esta la Iglesia griega. Cuando Atanasio de Alejandría tuvo que ir al exilio, encontró apoyo y refugio en el obispo de Roma. Igualmente Jerónimo, otro padre de la Iglesia, terminó sus días en Belén, zona de influencia de la Iglesia griega, siendo uno de los grandes teólogos de Occidente. El Papa Leo I fue la cabeza que controló el Concilio de Calcedonia y quien formuló la declaración doctrinal de las dos naturalezas de Cristo, aunque este Papa protestó fuertemente en contra de la acción del Concilio de colocarlo a él en la misma posición de autoridad que el obispo de Constantinopla. ¿Cuáles fueron entonces los elementos que marcaron estas diferencias entre la iglesia llamada griega o iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente o iglesia latina? La creciente rivalidad político-eclesiástica de los patriarcas de Roma y de Constantinopla, rivalidad esta que se hizo más notoria en la medida en que los papas tomaban más control de Occidente y tendían a refugiarse en el poder militar de los reyes franco-germanos como Carlomagno, fue una de las razones importantes de esta diferencia. Lo segundo fue la creciente centralización de la estructura clerical de la Iglesia latina a través del papado. Y lo tercero, el carácter estático de la Iglesia griega frente al carácter progresivo de la Iglesia latina durante la Edad Media. De todas esas razones, la de más peso es la primera. Esa lucha enconada por la supremacía entre una y otra iglesia hacía que cualquier pequeña diferencia, teológica o práctica, se convirtiera en una verdadera manzana de discordia entre Oriente y Occidente. El obispo de Roma veía al patriarca de Constantinopla como alguien que debía su autoridad e influencia no a un origen apostólico, sino más bien a su conexión con el emperador bizantino. Los patriarcas de la iglesia griega, por su parte, veían a los papas como usurpadores anticristianos. Ese espíritu cismático o divisivo estaba esperando que algunos eventos históricos ocurrieran para llevar esta situación a sus últimas consecuencias. Ahora, chicos, acabamos de escuchar cómo se empieza o cómo se da lo que es la ruptura de las dos iglesias, la del occidente y la del oriente. Acuérdense que la del oriente es la cultura griega y la del occidente es la cultura latina, y la relación entre Roma y Constantinopla, ya que experimentan ya una primera ruptura. ¿Sí? Bien, chicos, con lo que acabamos de ver en nuestro video anterior, vamos a responder lo que es la actividad 1, que van a contestar las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué es el cisma? La segunda, ¿en qué año se da la separación de las dos iglesias? La tercera es, ¿cuáles fueron los eventos históricos que desembocaron en el rompimiento de las dos ramas de la iglesia? ¿Y cómo era conocida la iglesia ortodoxa? ¿Dónde se celebran los primeros concilios ecuménicos? ¿Quién fue y qué hizo el Papa León I? Y menciona las tres razones por las que se da la viabilidad entre la iglesia llamada griega y la iglesia de Occidente o iglesia latina. Y cómo veía el obispo de Roma al patriarca de Constantinopla. Y la última, cómo veían los patriarcas de la iglesia griega a los papas. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.